Y la palabra de hoy, el salmo de hoy es el Salmo 67. Salmo 67, es un salmo cortito, pero muy impactante. Claro, toda la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre es impactante. Salmo 67. Y una vez más, voy a pedir si pueden que se pongan de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios, Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Sila. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégresen y gócense en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Sila. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Oremos una vez más. Padre amado, en este momento, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo tome control. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, lo que se quiere escuchar en esta mañana, lo que se necesita escuchar en esta mañana, Señor, no es opinión ni sabiduría de hombre. Lo que queremos, lo que anhelamos, Señor, es escuchar de ti, de tu palabra. Entonces, te pido, Señor, que uses a tu palabra para bendecir a tu pueblo, para edificar a tu pueblo, Señor. Y que en este tiempo de predicación seas honrado y glorificado, Señor. Queremos adorarte, Señor. Queremos alabarte. Queremos regocijarnos, Señor, en ti, como vemos aquí en esta palabra. Entonces, gracias, Señor, por este privilegio y gracias, Señor, porque confiamos que tú siempre estás en control de todo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Brian Regan, quizás algunos han escuchado su nombre, él es un comediante famoso. Y él tiene un chiste bien famoso y se llama Cuidado con el monstruo de yo. The Me Monster, el monstruo del yo. En ese chiste, básicamente él habla de las personas que parece que siempre se sienten obligadas de que todo se trate de ellos. Cualquier conversación en que estén, ellos quieren que gire alrededor de ellos. Si alguien comparte un cuento, ellos quieren compartir un mejor cuento. Si alguien comparte un chiste, ellos quieren compartir un chiste más chistoso. Si alguien quiere la atención, no, ellos se la quieren quitar y quieren ser ellos el centro de la atención. Entonces es un chiste divertido como él lo hace, pero también comunica una verdad muy importante. El egocentrismo no es atractivo. No es atractivo. Y nosotros como cristianos debemos entender que en adición a ser no atractivo el egocentrismo, tampoco es bíblico. Claro, vamos a luchar nosotros a veces en pensar que todo gira alrededor de nosotros. Todos caemos en esa trampa. Hay momentos en que pensamos que nosotros somos el centro del universo. Pero cuando nos enfocamos en el Señor, cuando volvemos a su palabra, vemos rápidamente que nuestras vidas no se traten de nosotros. Nuestro propósito no es simplemente satisfacer nuestras necesidades o nuestros quereres, sino que vivimos para el Señor. La primera pregunta en el Catecismo Menor de Westminster resumen esto muy bien. La primera pregunta es esta: ¿cuál es el fin principal del hombre? La contestación: el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así es, hermanos. Nuestras vidas, nuestro propósito, la razón por la cual el Señor nos creó a nosotros y a todas las cosas, no es para nosotros convertirnos en monstruos del yo. No, nosotros fuimos creados para glorificar al Señor y para disfrutarlo a Él para siempre. Y eso es bueno, eso es tremendo, porque el Señor es lo que más necesitamos nosotros.
entonces debe ser lo que anhelamos más que todas las cosas. El gozo, el descanso, la paz, la salvación, esas cosas solamente se pueden hallar en el Señor. El Salmo 67 es un buen recordatorio de esta verdad muy importante. El Señor salva a su pueblo, bendice a su pueblo, pero el objetivo final no es simplemente que el pueblo de Dios sea bendecido. No, el objetivo final es que Dios sea glorificado y honrado y que las naciones se deleiten en Él, personas de todas las naciones. Eso es el fin, eso es lo que Dios quiere ver. Entonces, Dios mediante, en esta mañana vamos a ver ese punto importante, que el objetivo final es que Dios sea alabado y glorificado. Vamos a verlo en 2 puntos. Y el primer punto es este: Dios bendice su pueblo por el bien de las naciones. Dios bendice su pueblo por el bien de las naciones. Ahora, le doy un aviso, este es el primer punto, solamente hay 2 puntos, entonces este punto es un poco largo, pero quédense conmigo. Vemos que el Salmo comienza con una referencia. Esas primeras palabras en el versículo 1 y 2 se refieren a la oración que vemos en Números capítulo 6. En Números capítulo 6, el Señor manda a Aarón, el sumo sacerdote, a bendecir el pueblo de Israel. Entonces aquí el autor de este salmo, él está haciendo referencia a esa oración. Él tiene esa oración en su mente cuando aquí él pide al Señor que bendiga no solamente a él, sino que a todo el pueblo de Dios. Vean que él dice: Señor, bendícenos, tenga misericordia de nosotros y que nos bendiga. Está pidiendo para él y para todo el pueblo de Dios. Ahora, yo les digo, mientras estudiaba para este sermón, yo me convencí de algo que un pastor una vez dijo. Muchas veces las personas no entienden bien lo que significa ser bendecido por Dios. Hay personas que dicen: Dios te bendiga, y en sus mentes lo único que están comunicando es buena suerte, o lo único que están diciendo es que te vaya bien, te deseo lo mejor. Pero cuando estudiamos la palabra, cuando vemos oraciones como esta en el Salmo 67, cuando miramos a Números capítulo 6, vemos que la bendición de Dios es mucho más que un simple pulgar arriba, un simple buena suerte. No, la bendición de Dios incluye mucho más. Entonces yo voy a citar a un pastor porque en mi opinión lo resume muy bien. Y él dice lo siguiente: Aarón pronunciaría una bendición sobre el pueblo, que Dios sería misericordioso con ellos y que los bendiga y que haga brillar su rostro sobre ellos. Eso significaba que en cada tarea que hacían podían saber que eran los recipientes del favor, la bendición y la bondad de Dios. Es decir, el Dios de todo el universo estaba dispuesto a derramar su gracia sobre ellos, a derramar su bondad sobre ellos, a mirarlos y a deleitarse en ellos, su pueblo. Qué lindo es ser bendecido por Dios, no es cualquier cosa. Y para respaldar esto, el pastor fue y leyó Deuteronomio 28 de 1 al 14. Yo no lo voy a leer entero porque es mucho, pero en Deuteronomio 28, del 1 al 14, vemos una lista larga de cómo el Señor quería bendecir a su pueblo. Si ellos podrían ser obedientes a Él, si ellos podrían mantener su pacto, Él los iba a bendecir en gran manera. Ahí vemos que Dios promete bendecir a su pueblo en la ciudad y en el campo. No importa dónde vivían, Él iba a asegurar de que ellos podrían disfrutar de Él y de su provisión. Él prometía bendecir el vientre de las mujeres y el fruto de la tierra y el fruto de las bestias y de las crías de las vacas. Iba a bendecir todas sus pertenencias. Esas son bendiciones materiales. Él promete bendecir al pueblo en su entrar y en su salir. Él promete bendecir a la obra de sus manos, toda obra de sus manos, que en lo que ellos fueran a hacer iba a ser productivo. Promete protegerlos de sus enemigos.
Y hay más, no estoy citando todo, pero el punto que vemos ahí en Deuteronomio 28 es este: la bendición del Señor lo abarca todo, es profundo, desde ser salvo a poder escuchar la música, poder ver colores, poder reírnos, tener comida en la nevera, tener una familia que nos ama, tener una familia en Cristo que nos ama. Esas son bendiciones del Señor. La bendición de Dios permea nuestras vidas. Es como una esponja que cae en el agua y la absorbe. Cuando nosotros llegamos a la fe en Cristo, nos llenamos del Espíritu del Señor y nuestras vidas se enriquecen con sus bendiciones. Podemos ver su bendición, podemos ver su mano en cada aspecto de nuestras vidas. Ser bendecido por el Señor no es poca cosa. Ahora, eso dicho, en el versículo 2 y 3 vemos por qué el autor, quien entiendo que es David, por qué él pide al Señor que bendiga a su pueblo. Hay un propósito específico que él tiene en mente. Escuchan, versículos 2 y 3. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y me gusta mucho como lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, para que te alaben los pueblos, oh Dios, para que te alaben. Ahí vemos más claramente el propósito. Él pedía al Señor que bendiga a su pueblo. ¿Para qué? Para que las naciones podrían alabar a Dios. Vemos esto al final del Salmo también, versículos 6 y 7. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios ¿para qué? Y témanlo todos los términos de la tierra. Una vez más, pidiendo bendición de Dios para que la tierra pueda reconocer y temer al Señor. Este salmo solamente tiene 7 versículos y 2 de ellos dicen exactamente lo mismo. El 3 y el 5. El autor quería asegurar que nosotros viéramos cuál era el propósito de que el pueblo de Dios fuera bendecido. ¿Es para qué? Para que te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. 2 veces se repite. Entonces, hay una pregunta que yo quiero hacer. Esto de que el pueblo de Dios sea bendecido, para que las naciones puedan entonces alabar al Señor, ¿eso fue idea de David? ¿Eso fue idea del hombre porque le parecía bien, porque le hace sentido? No, eso siempre fue y siempre ha sido y siempre será la idea del Señor. Eso es el propósito de Dios. Dios siempre quería bendecir a su pueblo y utilizar a su pueblo para traer bendición a las naciones. Era siempre a través de bendecir a su propio pueblo que Dios quería ver a las naciones proclamar su grandeza y alabar a su nombre. Hermanos, vemos esto en el principio de la Biblia, en Génesis, en el jardín, ahí con Adán y Eva. ¿Qué les dijo el Señor a Adán y Eva? Fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojúzcala. Piensen eso por un momento. Si Adán y Eva, si nunca ellos hubiesen pecado, entonces, ¿qué iba a pasar? Iban a multiplicar, la familia iba a crecer y la tierra completa, las naciones, el mundo entero iba a ser bendecido. Pero sabemos que lo que pasó, Génesis 3, cayeron en el pecado y eso no sucedió. Pero vemos cuando el Señor llama a Abraham, después que Adán y Eva caen en el pecado y después que Noé también peca, ¿qué le dice el Señor a Abraham? Génesis 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El plan no cambió. La meta del Señor seguía siendo lo mismo. Y después que los descendientes de Abraham se convirtieron en el pueblo de Israel, seguimos viendo lo mismo a través de la palabra. El Señor sigue queriendo usar a su pueblo
quiere reinar sobre su pueblo para que a través de su pueblo las naciones puedan escuchar de las buenas nuevas del Señor. Para que a través del pueblo de Dios las naciones alaben al Señor. Lo vemos aquí en este Salmo, Salmo 67. Lo vemos en los profetas. En el llamado a adorar, Isaías 2, de 2 al 3, de eso hablaba. ¿De qué? De que las naciones van a venir para adorar al Señor. Todas las naciones. Ok, está bien. Te escucho, Christopher, pero ¿por qué está el Señor tan preocupado de que las naciones lo adoren a Él? ¿Por qué? Porque Él quiere que todos adoren a Él. Hermanos, porque como Dios, Él es el único digno de adoración. Como el creador del universo, Él merece toda honra y toda gloria. Él merece ser alabado y glorificado para siempre. Él es santo, Él es Dios. No es opcional adorar al Señor. A veces actuamos así. A veces actuamos como que si es opcional parar y orar y glorificar al nombre de Dios, como que es opcional obedecerle y vivir para Él. Pero no, como Dios, Él siempre, siempre, siempre es digno de obediencia y de honor. Siempre, hermanos. Entonces el Señor quiere que su propósito para la creación se lleve a cabo. ¿Y qué es eso? Que todo que respire alabe a Jehová. Solamente Él es digno de ser adorado. Entonces Él quiere que las naciones lo adoren. Y es por eso que cuando Israel no podría obedecer al Señor, no podían ellos cumplir con el pacto. Aún así, cuando ellos seguían profanando su nombre, el Dios no permitió de que su propósito se perdiera. No permitió de que su nombre no fuera glorificado. Escuchen a Ezequiel 36, 22 al 24. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma así el Señor Omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Ahí en Ezequiel, más abajo, el Señor promete lavar a su pueblo. El Señor promete darle corazones de carne y poner su espíritu dentro de ellos. El Señor promete salvar a su pueblo. Él lo va a causar a andar de acuerdo a sus preceptos y a obedecer a sus leyes y a bendecirlos. Hermanos, eso ahí en Ezequiel es un resumen del nuevo pacto. Ahí vemos la promesa del nuevo pacto. Pero al final de ese pasaje en Ezequiel, el Señor vuelve a repetir: Él va a hacer eso por amor a su nombre. Él va a hacer eso porque Él quiere asegurar que las naciones, que todo el mundo, no simplemente Israel, no simplemente ahora la iglesia, sino que todo el mundo sepan que Él es santo, que Él es Dios. Entonces, cuando Israel fue regado y exiliado a través de las naciones, en vez de proclamar las grandezas de Dios, lo profanaron al nombre del Señor. Y aún así, Dios en su bondad les prometió a ellos que Él iba a hacer un nuevo pacto, que los iba a salvar, que los iba a recoger. ¿Por qué? Porque el Señor va a cumplir su promesa. Él se va a asegurar de que todas las naciones de la tierra sean bendecidas a través de su pueblo. Y cuando su pueblo mismo no puede obedecerle, Él se va a asegurar de que ellos puedan obedecer. Él se va a asegurar de que su promesa se lleve a cabo. ¿Y cómo el Señor se aseguró de eso? Porque nosotros somos pecadores. Nosotros no lo podemos obedecer perfectamente. Israel no pudo y nosotros no podemos. El Señor lo aseguró por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso envió a Cristo, porque Cristo obedece donde nosotros no podemos obedecer. Él obedeció al Señor perfectamente, cumplió la ley de Dios y estando sin pecado, se dejó matar en la cruz.
Se dejó crucificar, no para su pecado, sino para el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Es así, Dios mismo vino, Dios el Hijo, para asegurarle que su promesa se puede llevar a cabo, para que su promesa se puede cumplir. Y vemos en el nuevo pacto, vemos en Cristo que su propósito, su corazón sigue siendo el mismo. ¿Qué dice Jesús a los discípulos en Mateo 28? ¿Qué los manda a hacer? A ir y a ser discípulos de ¿quién? De todas las naciones. El Señor será glorificado en toda la tierra, hermanos. Su gloria llenará la tierra. No es cuestión de sí o no, es cuestión de cuándo. Eso va a suceder. Y vemos cómo se va a ver el final. Revelación o Apocalipsis 7, de 9 al 12. ¿Qué vamos a ver ahí en el cielo? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que vamos a ver en el cielo, hermanos. El Señor va a ser alabado por todas las naciones. Entonces vimos desde el principio, ahí en el jardín, desde Génesis hasta el final, Apocalipsis, vemos que los propósitos del Señor no cambian. El Señor desea ver a todas las naciones adorarlo a Él. Y este salmo nos acuerda a nosotros, la iglesia, los que estamos en Cristo, de que Dios bendice a su pueblo. Dios salva y bendice a su pueblo para que a través de nosotros otros pueden ver a la gloria de Él, y que otros en un momento pueden alabarlo a Él. En una última instancia, esto no se trata de nosotros, hermanos. Esta vida se trata de que el Señor sea honrado y glorificado. Ahora, eso es algo muy abstracto, yo creo. Entonces, quiero tratar de ayudarles a entender esto a un nivel más personal. Imagínense conmigo por un momento que cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, todos somos baldes. Puedes imaginar qué tipo de balde eres: un balde de madera, de cristal, de oro, lo que tú quieras, pero todos somos baldes. Cuando el Señor nos salva, cuando el Señor abre nuestros ojos y nos ayuda a ver quién es Cristo, y nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor llena ese balde. Nos llena con su Espíritu Santo, nos llena de bendiciones y de gracia, nos llena de su bondad y de su amor. Él nos llena, cada uno de nosotros. Como vemos en el Salmo 23, nos llena tanto que nuestra copa se desborda. Nos bendice y nos bendice en abundancia. Ahora, con esa imagen en su mente, eres un balde, estás lleno, estás lleno. Aquí en este Salmo estamos viendo de que el Señor nos llena a nosotros abundantemente para que podamos ser derramados y ser de bendición para los demás. El Señor nos llena para nosotros derramar esa bendición, ese amor, para nosotros proclamar ese evangelio a las naciones. Él nos llena para así nosotros derramarnos para el bien de los demás. Ahora, eso dicho, a veces nosotros no queremos ser derramados. A veces nosotros no queremos sacrificar de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro dinero, de nuestro amor, de nuestra confianza. Simplemente no es prioridad para nosotros a veces pasar tiempo con los que no son cristianos, o aún así pasar tiempo con hermanos en la fe. A veces para nosotros no es prioridad, no estamos interesados en alcanzar a nuestros vecinos, no estamos interesados en bendecir y animar a nuestros hermanos en la fe. No pensamos en que debemos sacrificar de nuestro tiempo
para así ser de bendición a los demás. Y hermanos, yo me incluyo ahí a veces. Como comencé el sermón, es fácil para todos nosotros caer en la trampa de pensar de que esta vida se trate de nosotros. O hay personas aquí, no dudo, que sí quieren ser de bendición a los demás, quieren servir, quieren amar, quieren desarrollar nuevas relaciones para así hablar del Señor, pero en la hora de verdad, en la hora de hacerlo, les entra un temor y se quita. Le entra temor porque tienen miedo a que va a ser herido. No quieres invitar personas a su casa porque tienes miedo que se van a aprovechar de ti. No quieres abrir tu corazón a las personas porque tienes miedo que se va a burlar de ti. Quieres derramarte, quieres ser de bendición, pero te entra un temor. Hermanos, hoy el Señor nos está recordando a cada uno de nosotros, conmigo primero, de que Él nos salva, Él nos bendice, pero lo hace no simplemente para nosotros disfrutar de Él, sino que para que nosotros podamos ser de bendición a los demás, para que nosotros podamos proclamar el Evangelio a otros, a las naciones. El Señor nos llena para que podamos servir y amar a los demás con la esperanza de que un día ellos también van a alabar al nombre del Señor. Y si eso no es una prioridad para nosotros, puede ser que algunos de nosotros tengamos que arrepentirnos y pedir al Señor que cambie nuestras prioridades. Porque vuestras vidas no se trata de lo que creemos que es importante, sino que se debe tratar de lo que Dios llama importante. Y si eres de las personas que piensas en esto y te da temor, te da vergüenza, te da temor en derramarte porque no te quieres quedar vacío y desanimado, no quieres que te hieran. Hermanos, acuérdate de esta verdad muy linda. El Salmo 1 habla de que el hombre bendecido es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ese árbol siempre será alimentado. Las aguas del Señor, las bendiciones que Dios nos da, son para siempre, no se pueden acabar nunca. Entonces no debemos temer en derramarnos, no debemos temer en dar todo de nosotros para amar y servir y a proclamar el Evangelio de Cristo. No debemos temer porque cuando nosotros nos vaciemos para el Señor, así mismo el Señor nos vuelve a llenar. Así mismo el Señor tiene la capacidad para bendecirnos más y hacernos ver más de quién es Él y llenarnos más de su amor y llenarnos más de su gracia y de su misericordia. Mientras nosotros le somos obedientes y seamos de bendición a los demás, Él nos sigue llenando, Él nos sigue capacitando para nosotros seguir obedeciéndole. No hay por qué tener temor. Podemos dar todo nuestro ser, podemos vivir el resto de nuestras vidas para así glorificar a Dios, porque Dios es suficiente para mantenernos a nosotros llenos y satisfechos. Amén. Amén. El Señor bendice a su pueblo para que su pueblo pueda ser de bendición a las naciones. Ahora, ¿cuál es exactamente el deseo de Dios para las naciones? Eso nos lleva al segundo punto y al último punto en esta mañana. El Señor desea que las naciones lo conozcan. El Señor desea que las naciones lo conozcan. A través de este salmo vemos varias formas en que Dios quiere ser conocido o reconocido por las naciones. En el versículo 2 vemos que Dios quiere que se conozca su camino y su poder para salvar. Versículo 4, el Señor quiere que las naciones se alegren y se gocen con gozo que solamente se puede hallar en Él. En la segunda parte del versículo 4 vemos que Dios quiere que las naciones entiendan que Él es quien juzga, que Él es quien pastorea o guía. En otras palabras, Dios quiere que todas las naciones entiendan que Él es Rey. Él es Rey, Él es el Rey de todo el universo, Él es el Rey que en un día va a juzgar a toda la creación. Y en el versículo 7 vemos que Dios quiere que las naciones le teman a Él. Entonces, si fuéramos a juntar todo eso, lo que vemos es que Dios quiere que las naciones
lo conozcan a Él y que conozcan quién realmente Él es. Él es Rey, Él es Creador. Él es el Rey y Creador quien va a juzgar y guiar no solamente a su pueblo, sino a toda la tierra. Toda rodilla se va a doblar ante Él. Él es Rey. Y hay personas que no quieren reconocer que Él es Rey. Hay personas que no quieren reconocer que Él es santo y que Él es digno de ser adorado. Pero ¿sabe qué? Él sigue siendo Rey. Él sigue siendo santo. Él sigue siendo digno de adoración. Hay personas que no quieren alejarse de su pecado, no quieren dejar su forma de vivir que es pecaminosa, que no honra a Dios. ¿Y saben qué? Va a venir el día, no importa, va a venir el día en que el Señor va a juzgar a las naciones. Eso va a suceder. El Señor va a volver a la tierra y Él va a juzgar. Pero hasta que llegue ese día, Dios quiere seguir salvando. Dios quiere seguir viendo a personas de todas las naciones venir a Él. Él quiere salvar. Él tiene ya un pueblo quien Él quiere alcanzar para la gloria de su nombre. El Señor está recogiendo su pueblo de cada rincón de esta tierra, hermanos. Y Él desea que su pueblo conozca su amor y su misericordia y su bondad. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que las personas pueden conocer a Dios? ¿Cómo es que las personas realmente pueden reconocer quién es el Señor? Escuchen a Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor es conocido y la salvación se obtiene solamente a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros, el pueblo de Dios, nosotros hemos sido bendecidos, hermanos, al conocer a Jesús. Y la forma primaria en que nosotros bendecimos a los demás, a las naciones, es en proclamarle a ellos a Jesús. Es en ayudarlo a ellos a conocer a Jesús. En otras palabras, es predicar el Evangelio. Es compartirle la verdad de que Jesús, el Hijo de Dios, Él vino y vivió una vida perfecta sin pecado. Y estando sin pecado, aunque Él obedeció a Dios perfectamente, se dejó crucificar. Y murió no por sus pecados, sino por el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Y cuando uno se arrepiente de su pecado, reconoce que es pecador y que necesita ser salvado, el Señor lo salva, es por fe. Y en el momento que uno es salvado, el Señor nos da su Espíritu Santo. Y Cristo, Él no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Al tercer día se levantó de la tumba. Y ahora está, ¿dónde? A la mano derecha del Padre. Y toda autoridad le fue otorgada a Él. Él está reinando. Él es Rey. Si queremos bendecir a las naciones, hermanos, nos toca proclamar este mensaje. Nos toca proclamar el Evangelio. Nos toca hablar a las personas de Jesús. Porque para conocer a Dios hay que conocer a Jesucristo, quien el Padre ha enviado. Solamente en Él hay salvación y perdón. Entonces, es por esto que Jesús le dio la misión a la iglesia de hacer discípulos a todas las naciones. Él quiere que personas de todas las naciones lo conozcan a Él y que sean salvados. Para terminar, 2 preguntas que quiero hacerles rápido. Primero, nosotros, los que estamos aquí en este momento, ¿conocemos nosotros a Dios de esta forma? ¿Adoramos a Dios de esta forma? ¿Nos deleitamos nosotros en Él? ¿Nos deleitamos en Dios por su bondad y misericordia hacia nosotros? Como cristianos somos llamados a deleitarnos en Él. Somos llamados a permanecer en Él. Juan 15, 4 al 5. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permaneces en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si queremos ser de bendición a los demás, a nosotros nos toca primeramente crecer en nuestro amor y conocimiento de Dios. A nosotros nos toca permanecer en Cristo y agarrarnos y aferrarnos a Él y a su Evangelio.
Yo tenía un amigo que siempre decía que no le gustaba comer en los restaurantes Subway. Porque él decía que en Subway había un olor bien fuerte y cuando uno come en Subway y sale del restaurante, uno huele a Subway. Pues ¿saben qué? Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, cuando nosotros nos proponemos aferrarnos a Él y a su palabra, y claro, vamos a caer, vamos a pecar, pero nos levantamos y seguimos hacia adelante. Cuando nosotros nos aferramos al Señor, es como estar en Subway. El olor no lo podemos evitar y cuando las personas estén con ellos, ven la diferencia, huelen la diferencia, como quien dice. Es a través de nuestro andar con el Señor, nuestro andar personal con Dios, que las personas van a ver el Evangelio en nosotros. Y a través de eso podemos hablarle de Cristo, Dios mediante. Podemos ofrecernos para servirles y ministrarles y orar por ellos y animarlos. En cómo hablamos y actuamos, las personas ven a Cristo en nosotros. La segunda pregunta. Ya vimos que Dios quiere que las naciones lo conozcan a Él. Lo vemos a través de toda la Biblia. Nosotros anhelamos eso también. Anhelamos nosotros ver a las naciones proclamar que Cristo es Dios. Anhelamos que las naciones sepan que Él es el único Rey y Salvador. Anhelamos eso porque Dios lo anhela. Es prioridad para Él, es prioridad para nosotros. Yo me hago esa pregunta, ¿es prioridad para mí? ¿Es prioridad para ti? Hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos llene de un fuego, que nos enciende con pasión para ver a su nombre ser proclamado, comenzando en nuestras casas, en nuestra comunidad, pero siempre con un ojo en las naciones. A Dios le importa su gloria, a Dios le importa que todas las personas sepan que Él es Rey. A nosotros nos debe importar también. Y yo sé que a ustedes les importa, pero ¿saben qué? Queremos que nos importe más. Queremos anhelar, debemos anhelar eso más y más y más. Que sea una pasión para nosotros, que sea nuestra razón para vivir. No vivir para nosotros, sino vivir para la gloria de su nombre. Queremos ver a las naciones junto con nosotros adorando al Señor cuando Cristo venga. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque es poderosa. Gracias, Señor, porque tú la utilizas para convencer de pecado y para salvar, y también la utilizas para animar y sostener a tu pueblo. Entonces, pido, Señor, que uses a esta palabra y este tiempo para animarnos a amarte más. Animarnos, Señor, a querer ver tu nombre proclamado más. A animarnos, Señor, a conocerte mejor a ti para así nosotros poder hablar mejor de ti a los demás. En nuestras fuerzas no podemos, necesitamos de tu gracia, Señor. Entonces pedimos ayuda, Espíritu Santo, obra en nosotros utilizando su palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.